serie de Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Continuemos hoy en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo. Hace 8 días empezamos el capítulo 10. Vimos esa nueva sección, aunque como les decía, yo no la veo desconectada. Claro, parece desconectada porque los capítulos 8 y 9 nos hablan sobre la manera bíblica de ofrendar realmente, cómo ayudar a los necesitados, pero luego Pablo empieza a hablar nuevamente de los falsos maestros. Entonces decía que yo no veía esto desconectado porque los falsos maestros van tanto por el dinero como también traen engaño y falsedad. Y más adelante Pablo va a decir algo que ya vimos en su momento, pero que lo veremos si Dios nos presta vida en ese momento con más detalle. Estas personas se aprovechan. Estas personas solamente buscan lo económico, lo material. De ahí lo que creo que ese pasaje está muy conectado. Pablo aclarándonos que sí, se necesitan recursos, pero saber cuándo realmente debemos y podemos ayudar. Pero ahora advirtiéndonos de lo más fuerte, que esto lo hacen líderes, que no solamente a veces van por el bolsillo, por el dinero que tenemos en nuestro bolsillo, sino que también nos pueden desviar de la verdad, que es lo más delicado. Y aquí vamos a ver los versículos 7 hasta el 12, y creo que aquí Pablo es muy fuerte, como tiene que serlo cuando se trata de estos temas. Así que leamos la palabra y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice la palabra de Dios escrita en la Nueva Traducción Viviente: fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. No se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar usando y bueno, ya notamos en la lectura fuerte. Pero esta es la continuación de lo que Dios nos permitió empezar hace 8 días. A ver, y es como decíamos, a la iglesia hay que tratarla con humildad, con ternura, con compasión. Ninguno es perfecto, pero somos ovejas. Somos ovejas que a veces tristemente caemos en el lodo, nos manchamos. Como dice en algún lugar, nos podemos hasta descarriar, perder el rumbo, salir heridos. Y hay que tratar con ternura porque se trata de una oveja y llevarla a la verdad de Cristo. Pero hace 8 días lo mencionaba muy por encima, ahora vemos el grueso de esta declaración, y es que, pero a los falsos maestros, con palo, con garrote, no de manera física, no de manera literal, es decir, no es que de verdad le vamos a tirar piedras físicas a las personas, que Dios nos guarde de una cosa de esas, pero sí de entender que con la falsedad, con la mentira, con el engaño, no se juega. Y esto hay que tratarlo de manera seria. Perdónenme lo que voy a decir, pero pasa, y lo digo por experiencia. Una enfermedad como el cáncer hay que tratarla de manera agresiva, así como de agresiva es la enfermedad. Y esto creo que es peor que el cáncer. De hecho, hay una traducción en algún momento de la palabra donde dice precisamente que la falsa enseñanza, que todo esto es como un cáncer, como una gangrena que come, que destruye. Entonces, precisamente aquí vemos a un Pablo que a él le decían que era muy débil, que era muy frágil, que él a toda hora con ternura, con bondad, que dónde estaba su carácter. Pues él dice, que eso es lo que yo soy con el cristiano, con la iglesia. Pero ¿quieren saber de mi carácter? De hecho, lo que le da el título a esta enseñanza es autoridad. ¿Quieren conocer mi autoridad? Le he puesto como título a esta enseñanza autoridad que consuela. Podría parecer otra contradicción, pero quiero decirlo. En un sentido,
Este título, bueno, creo que como todos los demás títulos, particularmente es para la iglesia. ¿A qué me refiero? La autoridad verdadera que Dios da en su palabra, la autoridad verdadera que Dios imparte a aquellos a quienes Él pone como líderes de la iglesia, es una autoridad que consuela al cristiano. Es una autoridad que alienta al creyente. Es una autoridad para beneficio de la iglesia, pero hay un grupo de personas a los que esta autoridad, perdón la expresión, pero les cae como palo, les cae como piedra, y es a los falsos maestros, es a los engañadores. Lo voy a decir de esta manera, alguna vez lo dije, pero aquí quiero utilizar esta frase que dijo alguien hace mucho tiempo, pero es cierta. El pastor, el líder de la iglesia debe tener dos voces, una para alimentar al rebaño y otra para ahuyentar a los lobos. Mis hermanos, y esto es lo que va a consolar a la iglesia. Utilizando esta ilustración, voy a decirlo de esta manera. Si yo soy una oveja, y hablando en los términos humanos, sabemos que nuestro pastor es Cristo, el de todos, tanto de ustedes como mío, pero a la vez también sabiendo que Dios pone líderes en la iglesia y que por la gracia de Dios Él me ha dado a mí particularmente esa autoridad en este lugar. Para uno como oveja, no lo consolaría saber que la autoridad que tiene mi líder, que tiene el pastor en esta tierra, a quien Dios se ha puesto delante de su iglesia, es una autoridad que a mí me va a consolar, que me va a alentar, que me va a animar, pero a la vez sé que este hombre a quien Dios ha puesto también tiene un cayado, es decir, una vara con un arco para atraer a la oveja del cuello cuando se descarría, pero con esa vara va a golpear al lobo que me quiere despedazar. Eso me consolaría, lo voy a decir de esta manera. Si mi líder, si mi pastor no tuviera ese carácter de enfrentar el engaño, la mentira y falsedad, yo sería una oveja que me sentiría igual desprotegida. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es de lo que se trata aquí. Todo esto está en el contexto de los falsos maestros. Todo esto está en el contexto de que la palabra de Dios sí enseña que debemos respetar y reconocer la autoridad en la iglesia. Aún nos llama a someternos, a estar bajo autoridad. Pero claro está, aquí es donde creo que muchos se han confundido. Hay muchos líderes, hay muchos pastores que, como lo decíamos hace 8 días, utilizan su autoridad fuerte, su carácter fuerte para aporrear a las ovejas, para maltratar al rebaño, y que Dios nos guarde de una cosa de esas. La autoridad que Dios nos ha dado como líderes es para ayudar, como dice aquí el título, para consolar al pueblo de Dios. Aun cuando una oveja está descarriada, no hay que tratarla a palo. No dice la palabra de Dios que hay que ir es por la descarriada. No dice la palabra de Dios que hay que vendar la perniquebrada. Y muchos líderes tratan a las ovejas a palo. Pero como lo decía, y es fuerte. Y en cambio con los lobos hasta los acicalan. Tienen temor. Y aquí también es necesario decirlo. Bueno, esto la palabra de Dios lo deja muy claro. Hay que ser tiernos y compasivos, de carácter noble con la iglesia, pero implacables con la mentira, la falsedad. Y esas, digamos, dos autoridades, aunque es una sola, pero digamos si lo vemos desde esos dos aspectos, o esas dos facetas de la autoridad, las debe tener el liderazgo de la iglesia. Una autoridad que consuela al creyente. ¿De qué manera? Y lo voy a decir directamente para ver esas dos verdades a la luz de este texto, a la luz de la palabra. Es una autoridad que consuela al creyente porque es una autoridad para edificar a la iglesia, para edificar al cristiano, pero también es una autoridad, como lo decía, puede sonar feo, pero para confrontar, para ir directo, podemos decirlo, suena fuerte, pero a la yugular de la mentira, del engaño y de la falsedad. Veamos esto a través de dos verdades. El primer punto quiero que lo veamos en los versículos 7 y 8. Autoridad que edifica al cristiano. Esa es la clase de autoridad que necesitamos. Una autoridad que edifica al cristiano. Que en nombre de Cristo se hable de que los líderes tenemos autoridad, es cierto. Eso es verdad. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la autoridad que Dios me ha dado a mí como pastor o a cualquier líder o pastor de iglesia en esta tierra para con la iglesia? No es la autoridad de yo imponerme sobre tu vida. Es la autoridad para edificar tu vida. Es una responsabilidad muy grande. Veamos lo que dice la palabra de Dios en estos dos versículos. Pablo dice, fíjense en los hechos evidentes. Bueno, quiero aclarar que esa frase es interesante. De hecho, es una posible traducción. Pero la mejor traducción sería, ustedes se están dejando llevar de las apariencias, dice el idioma original. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaba pasando. Nunca juzguemos un liderazgo por apariencias. Un verdadero liderazgo de iglesia sí debe ser juzgado. Alguien pueda pensar que no, pero es lo contrario, la Biblia sí lo enseña. Pero no se debe juzgar por apariencias.
Las apariencias engañan y eso es verdad. Eso es lo que literalmente está diciendo aquí la palabra. Quiero aclararlo nuevamente. Hay una tradición popular, eso no está en la Biblia, pero por este tipo de pasajes parece ser que es cierta, que Pablo físicamente en persona no era la persona más aparente. Es más, él mismo, lo he dicho ya en varias ocasiones, lo reitero, él mismo habla de él, que él era débil, que él se veía como una persona frágil, él se veía como una persona tierna y compasiva, como decíamos hace 8 días vulgarmente, pero como una madre, y tristemente había quienes se aprovechaban de eso. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Vamos a juzgar por apariencias? Pero aquí viene lo más fuerte. Los que afirman que pertenecen a Cristo. Y aquí Pablo se está refiriendo a maestros, a líderes. Y aquí es donde quiero hacer la pregunta que siempre he hecho. Tú llegas de una u otra manera, por casualidad o por las circunstancias que sea, a una nueva iglesia. ¿Qué te va a decir ese líder que tú acabas de conocer? ¿Que él es un falso maestro? ¿Que él es un falso apóstol? ¿Que él es un anticristo? Mis hermanos, toda persona, hasta el lobo rapaz más fiero que se haya infiltrado en la iglesia, te va a decir que él afirma pertenecer a Cristo o no. Yo soy cristiano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hombre, es que ¿quién no dice yo soy cristiano? Bueno, no nos dejemos llevar por las apariencias. Y más en nuestra época, en nuestra cultura, que parece ser que los cristianos, parece ser, y más particularmente parece ser que los pastores, parece ser que se visten diferente, para que lo reconozcan a la distancia. Bueno, eso son apariencias. A mí no me hace pastor como me vista. A mí no me hace pastor lo externo. Es lo que está diciendo Pablo. A mí no me hace cristiano afirmar que pertenezco a Cristo. Porque todo mundo, y más hoy en nuestra época, todo mundo dice que es cristiano. ¿Saben qué dice Pablo? Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Bueno, pues si estos dicen que son cristianos, pues, hombre, nosotros más. Casi lo que está diciendo Pablo es, si los falsos que dicen ser cristianos lo afirman y hasta la gente, perdón la expresión, pero es lo que dice el idioma original, se deja llevar por las apariencias, se come el cuento. Pues hombre, los que somos verdaderos cristianos, dice Pablo, pertenecemos a Cristo tanto entonces como ellos. Pero, ¿qué dice el versículo 8? Pareciera que estoy jactándome demasiado, y allí viene la palabra que le da el título a la enseñanza. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor. Pero, y aquí está, nuestra autoridad, ¿qué? Los edifica a ustedes, no los destruye. ¿Quieres saber si un líder realmente es cristiano? ¿Quieres saber si estás realmente ante una iglesia cuyo liderazgo es verdadera autoridad dada por Dios? Te edifica. Pero es una autoridad dada ¿por quién? Por Cristo. ¿Para edificarte en quién? En Cristo. La pregunta más importante que yo debo hacerme del lugar en el que yo me congrego, del liderazgo al que yo me someto es, ¿me está llevando a Cristo? ¿Me muestra a Cristo? ¿Me enseña a Cristo? De manera simple, no es cuánta Biblia me he aprendido. No es cuántos versículos me sé de memoria, no es si me sé Reina Valera 1960, Nueva Traducción Viviente, Traducción en Lenguaje Actual, Palabra de Dios para Todos, Nueva Biblia al Día y cuántas traducciones hay. No es si he aprendido religiosidad. La pregunta es simple, clara, pero la más importante es, ¿me han llevado a Cristo? ¿Cuánto conozco a Cristo? ¿Cuánto sé más de Cristo? Ese liderazgo me ha mostrado a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Para eso está el liderazgo de la iglesia. Para llevar a Cristo a las ovejas. Para que este pastor, que debe ser pastor con P minúscula y bien minúscula, pueda llevarnos a todos y él mismo sea conducido al pastor con P mayúscula, al pastor de los pastores, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Tanto que dice, miren, esas otras personas, aunque dicen que son cristianas, aunque tienen credenciales, y puede ser que en apariencia, wow, ese pastor que yo tengo es que solamente ponerse de pie ya se nota la autoridad que tiene, me ha llevado a Cristo. Me ha llevado a Cristo. Precisamente esta semana he estado hablando con un pastor de muy lejos y estábamos hablando de eso. Yo le decía a él, la pregunta que yo me he hecho referente a todos los pastores que en su momento tuve es cuántos de ellos me llevaron a Cristo. Y yo le decía, y esa es la pregunta que me hago todos los días. Este pequeño rebaño, esta manada pequeña, como dice la palabra de Dios, a quien Dios me permite liderar, a quien Dios me ha dado la autoridad para enseñarles.
¿Les he mostrado a Cristo? ¿Los he llevado a Cristo? Porque si no lo he hecho, soy un falso maestro. Aunque diga que soy cristiano, aunque tenga credenciales de pastor, no creo que tenga mucha apariencia, pero aunque tuviera apariencia, no sirve de nada. Nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. ¿Me han edificado en Cristo? ¿O me pasa como a veces nos ha pasado a algunos? Estuvimos por más años que estuvimos, hasta los que nacimos y crecimos en un contexto cristiano. ¿Qué nos enseñaron? Hoy podemos decir pura religiosidad. De Cristo, como dijo un hombre en la antigüedad, de oídas lo habíamos oído. Apenas ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos y lo estamos conociendo, porque estamos yendo a Él, a su palabra y a su verdad. Por eso Pablo dice, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Si estos atrevidos que no son cristianos, pero se hacen llamar cristianos, si estos que no tienen realmente la autoridad dada por Dios, la han usurpado y están utilizando su autoridad para destruirlos, si ellos se atreven a eso, pues me voy a tener que atrever. A Pablo no le gustaba sacar sus credenciales. Lo que decía hace un momento, y ustedes lo saben, a mí no me gusta estar diciendo que es que soy pastor y utilizar esos títulos. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Pero si los vamos a utilizar, pues no deberíamos avergonzarnos. ¿Cuándo lo estamos haciendo? Es para edificar. Esa es la pregunta. Pregúntate, ese líder, ese pastor, ese ministerio, esa iglesia, esa congregación, esa denominación o como se quiera llamar, ¿me ha llevado a Cristo? Si no lo ha hecho, no estuvo en una iglesia cristiana, aunque hubiera estado 50 años. Pero la pregunta más importante, en este lugar, ¿se está utilizando la autoridad para llevarnos a Cristo? Porque si no, deberíamos avergonzarnos y reconocer que no hemos sido cristianos. Pero quiera Dios en su gracia que Él nos lleve a tener esta autoridad para edificación. De hecho, aquí quiero ir a un pasaje, pareciera que no tuviera nada de conexión, quiero aclararlo. Muchas veces digo, para mí es un pasaje muy importante, posiblemente de los más importantes. De verdad lo he meditado mucho, lo he pensado mucho desde hace harto tiempo, porque, bueno, son expresiones fuertes. ¿A qué me refiero? Quiero decirlo aquí. Personalmente creo que el pasaje al que vamos a ir en un instante, de hecho es un solo versículo, creo que es el pasaje más importante de toda la Biblia. Por eso digo que lo pensé bastante. No quiere decir que es más, bueno, toda la Biblia es importante, toda. Pero si a mí me preguntan en este momento, creo, solo este versículo es el más importante de toda la Biblia. Romanos 8:29. ¿Por qué? Claro, dentro de su contexto. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Creo que solo este versículo contiene el verdadero y más glorioso propósito de Dios desde la eternidad. De hecho, en el idioma original habla de predestinación. A los que antes conoció también los predestinó, dice Reina Valera 1960, y correctamente así dice el idioma original. ¿Saben lo que dice? Dios nos conoció desde antes. ¿Qué dice Pablo? Desde antes de la fundación del mundo, antes de Dios crear este mundo. Este versículo solamente nos habla del plan, el propósito eterno de Dios. Desde la eternidad ya Dios tenía este plan. ¿Pero cuál es el plan? Quiero decirlo, espero no ser malinterpretado. El plan último y verdadero de Dios no es llevarnos al cielo. Ay, ¿cómo que no? ¿Qué estás diciendo, Ale? Es una herejía. No. El plan último y verdadero de Dios no es darnos un cuerpo de gloria y una mansión en la eternidad. El plan último y verdadero de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo. Porque el cielo sería el infierno si allá fueran personas que no tuvieran el carácter de Cristo, ¿o no? Porque ¿de qué nos serviría un cuerpo de gloria y una mansión si siguiéramos en un cuerpo de pecado, si no fuéramos semejantes a Cristo Jesús? Pero quiero decirlo, pero antes de crear el mundo, lo que estemos viviendo hoy y aún Dios nos siga permitiendo vivir en esta tierra y por toda la eternidad tiene como último, verdadero y más profundo propósito que seamos como su Hijo. El idioma original dice ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Ese es el último propósito, o cuando me refiero a último, el más importante, el final, el más glorioso. Dios nos va a dar el cielo, ciertamente, por gracia. Dios nos va a dar un cuerpo de gloria y nos va a dar una mansión en la eternidad. ¿Pero para qué? Para que cuando estemos allá seamos como la imagen viva y perfecta de Cristo Jesús. ¿Pero qué está haciendo en este momento? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos conoció de antemano? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué nos eligió? ¿Para qué nos da líderes, pastores? ¿Para qué le da autoridad a los pastores? Para que en este momento, mientras estamos en esta tierra, que todavía somos tan imperfectos, que todavía no nos parecemos tanto a Cristo, pues para que podamos a través de su espíritu, de su poder, de su autoridad, de su palabra, de su verdad, ser conformados día tras día, cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea nuestro hermano mayor.
Nuevamente, de verdad lo pensé mucho. ¿Será que hay un propósito más grande? Sí, el cielo y la eternidad y la herencia y todo lo que hay allá palidecería, perdería su brillo, su valor, su esplendor. Las calles de oro y mar de cristal no valdrían nada si las personas que habitarán en este lugar no tuvieran la imagen de Cristo. Por eso es que dice, y es pasajes que hemos visto muchas veces, Efesios 4, 11 al 13, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Hemos hablado mucho de este pasaje, pero ¿para qué Dios dio estos dones a la iglesia? Versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué dice allí el versículo 13? Ese proceso. Por eso un pastor debe tener claro, empezando por él y cada uno de ustedes, estamos en proceso. No somos producto terminado. Estamos llenos todavía de errores, de fallas. Tristemente todavía hay mucho de Alex en Alex. Quiera Dios que haya un poquitico de Cristo en Alex. Quiera Dios que haya un poquitico de Cristo en ustedes. Pero ¿cuál es la responsabilidad entonces? ¿Para qué Dios me permite ser pastor en este lugar? Voy a decir lo que dice Pablo, perdónenme por jactarme de esto en este momento, no me gusta, pero es necesario. ¿Para qué Dios me ha dado esa autoridad? ¿Para que los edifique o para que los destruya? Pero ¿cómo los voy a edificar? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. La autoridad que Dios me dio es para que seamos llevados cada día más a confiar más en Cristo, a conocer más a Cristo, que seamos maduros en el Señor. Puede ser que algunos todavía seamos inmaduros y me incluyo para que nadie se vaya a sentir ofendido y piense que solamente estoy hablando de aquí hacia allá. Puede ser que algunos todavía no estemos completamente en la unidad y que todavía nos falte conocer tanto de Cristo, pero para eso Dios dio dones, para que estos dones sean usados, no para un bien personal egoísta del pastor, del líder, de Alex en este lugar, sino para que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que podríamos traducir que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y si hay alguien que todavía no ha llegado a la plena y completa medida de Cristo, pues para eso están los dones en la iglesia, para eso está el liderazgo, para eso Dios nos ha dado la autoridad, para edificarlos, no para destruirlos. ¿Podemos ver la claridad de la palabra en eso? Pregunta, ¿ese ministerio me ha edificado en Cristo? Lo más importante, puedo verlo, no porque lo diga, porque nuevamente cualquiera puede decir, yo puedo decir, es que yo los he llevado a Cristo. Eso pueden ser palabras que se llevan el viento. Puedo realmente decir, ese ministerio me ha llevado a Cristo, me está llevando a Cristo. Por eso es que quiero estar en ese lugar, por eso es que quiero estar en esa iglesia, por eso es que me quiero someter a ese liderazgo, porque sé que ese liderazgo no me destruye. Nuevamente conectado con lo del pasaje anterior, ese liderazgo no va por el dinero de mi bolsillo, ese liderazgo realmente tiene genuina y verdadera preocupación por edificarme en Cristo. Es más, Primera de los Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11, ya Pablo lo había dicho en su primera carta, por la gracia que Dios me dio, claro, y eso es por gracia, no es por mérito. Yo eché los cimientos como un experto en construcción. Qué interesantes esas palabras. Ahora otros se edifican encima, pero aquí está. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué está diciendo? Después de ir al fundamento que lo han puesto los apóstoles y profetas, los evangelistas y pastores maestros deben tener mucho cuidado cómo sobreedifican en el fundamento que es Cristo, pero a la vez no es que ahora empiecen a edificar de cualquier manera, pero su responsabilidad, su autoridad es ¿para qué? Para edificar. Versículo 11, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y si nos atreviéramos a poner otro fundamento, peor. Pero esta es la pregunta. ¿Me han fundamentado en Cristo? Y después de haberme fundamentado en Cristo a través de los apóstoles y profetas, en otras palabras, a través de la Escritura, sé que estos líderes tienen cuidado de cómo me siguen edificando y me siguen edificando en Cristo. Por eso es que Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19 dijo, oh mis hijos queridos, con amor, con ternura. ¿Saben por qué él está diciendo esto? Es una expresión de dolor, de verdad. Siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Dicen que solo las mujeres saben lo que son los dolores de parto, y Pablo. Y seguirán ¿hasta qué? Hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En Gálatas, particularmente, donde estaban viniendo los falsos maestros a desviar al rebaño. ¿Qué dice Pablo? Eso me causa dolores de parto.
Es como si tuviera que volver a dar a luz a los Gálatas, porque vinieron estos, y ahí es donde vamos, a destruir lo que yo ya había edificado. Nuestra vida ha sido edificada en los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Puede ser que hasta eso haya ocurrido y luego venga un liderazgo a destruir todo lo que se edificó, y luego edifica nuestra vida, perdón lo que voy a decir, pero sobre paja. Edifica nuestra vida sobre un castillo de naipes, que viene un viento, cualquier viento o corriente de nueva enseñanza, de nueva doctrina, y tira abajo. Ha sido edificada mi vida en Cristo. Siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Pablo sabía que los Gálatas necesitaban más ¿de quién? De Cristo. De algo estoy seguro. Si Dios nos ha permitido ahora iniciar un nuevo año de vida, ahí es donde diría, el hermano Alfredo lo decía, y es verdad, esos propósitos que uno se hace en el comienzo de año, está bien. Quiera Dios que el propósito de liderazgo de esta congregación local en este 2024 sea que, si Dios nos presta vida, cada vez que nos reunamos, entendamos que lo que más necesitamos es que Cristo siga formándose en nuestras vidas hasta que ese proceso quede completamente terminado. Yo sé que no está terminado. Tengo que decirlo como Pablo, ni yo lo he alcanzado, ni yo lo he logrado, pero sigamos mirando a la meta, al supremo llamamiento, al premio más grande, ser cada día más como Cristo. Ese debe ser nuestro propósito. Para eso debería usar Alex la autoridad que Dios le dio en esta congregación local, y cada líder que pueda levantarse y que se haya levantado en esta iglesia local. Y estamos viendo, Pablo lo dijo. ¿Cómo lo dice Pedro? Nuevamente, pasajes que conocemos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Debido a esa experiencia, lo que él vivió en el monte de la transfiguración, dice, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ahora tenemos más confianza en la palabra escrita de Dios. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Su centro debe estar en las escrituras, en la palabra de Dios, porque sus palabras, esa palabra escrita, ese mensaje que Dios nos ha dado en la Biblia, por eso la Biblia es suficiente para edificar nuestras vidas, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. ¿Hay todavía oscuridad en mi vida? ¿Hay todavía áreas en mi vida donde no ha brillado la luz de Cristo? Pues necesitamos ser expuestos más a la palabra. Ahí es donde vamos. La exposición a una palabra fiel y verdadera que me lleva a Cristo es lo que va a quitar la oscuridad en mi vida, es lo que va a traer luz a esas áreas que todavía no han sido formadas a la luz de Cristo. Lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo. Vemos que todo es Cristo, 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 Cristo y solo Cristo. La estrella de la mañana brilla en el corazón de ustedes. Obviamente está utilizando la metáfora de la luz matutina, cuando empieza a salir la luz del sol. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay una traducción que lo dice, que sea como la luz de la aurora. Sí, puede ser que la luz que hoy hay en mi vida de Cristo sea tan pequeña como el primer rayo de la luz del sol, pero hay un sol más grande que el sol que nos alumbra a nosotros en este sistema solar. Es la luz de Cristo. Y si hay luz de Cristo en sus vidas, debo usar la autoridad que Dios me dio como líder, como pastor. Nuevamente, perdónenme por utilizar esos títulos, por querer usar el título de autoridad que Dios me dio, pero quiera Dios ayudarme a usarlo para la edificación, para que esa tenue y pequeña luz de Cristo en nuestras vidas empiece a crecer de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Si somos imperfectos, no hay problema. Cristo, su palabra, su verdad y la autoridad que Él le da al liderazgo de la iglesia, si usamos esa autoridad para llevarlos a Cristo, nos va a ayudar a ser perfeccionados cada día. Juan también lo dijo de esta manera, primera de Juan 2:1, mis queridos hijos, pero notamos que siempre esto es con amor. Dolores de parto, bueno, es lo que dice, a veces hay hijos como que nacen varias veces y duele tanto, pero son hijos. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Este versículo tiene tanto y es tan glorioso, quisiera detenerme tanto allí, pero no puedo, el tiempo avanza, nos hace falta todavía el otro punto, pero quiero decirlo, muchas veces nos hemos centrado en la segunda parte, que es muy importante. Si hemos pecado, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Y quién no ha pecado? ¿Quién no ha fallado? Pero nos hemos olvidado que el énfasis está en la primera parte. Les escribo estas cosas para que no pequen. Es decir, si tristemente hemos hecho caso omiso a la primera parte, porque ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que me va a ayudar a crecer más este 2024?
ser más expuesto a la luz de Cristo a través de su palabra. Por eso congregarnos, lo decía ahora, no es una opción, es una necesidad. Por eso yo no los quiero imponer, no quiero utilizar mi autoridad para obligarlos, pero mis hermanos, ¿cuánto necesitamos de la palabra de Dios? A no ser que en este lugar no prediquemos la palabra verdaderamente. Pero entre más seamos expuestos a la palabra, como dice Juan, les escribo esto para que no pequen. Ser más expuestos a la palabra de Dios hará que Cristo brille más en nosotros. Ahí es donde lo digo. Si me pierdo una enseñanza, no, mis hermanos, no perdí mi salvación por eso. Hasta quiero decirlo, no pequé por eso. Pero podría ser que perderme ese brillo de Cristo que fue traído a la luz de la palabra, lo que me perdí fue que de pronto mi vida fuera más edificada. Eso es lo que está diciendo. Prestemos atención a la palabra. Si cada enseñanza que me perdí fue una enseñanza fiel de la palabra, hombre, me perdí un rayito de luz de Cristo Jesús que podía iluminar más mi corazón. Yo quiero animarlos a que nos congreguemos más, no por imposición, no por obligación, sino porque entendamos cuán necesaria es la luz de Cristo en nuestras vidas. Y esa luz traída a la luz de la palabra, de lo que está escrito, por hombres que utilizan su autoridad para edificar, nos van a llevar a parecernos más a Jesucristo nuestro Señor, a Jesucristo nuestro hermano mayor. Y si hemos pecado, Él, Cristo, nos defiende ante el Padre, pero saben que podríamos crecer tanto en gracia, sin orgullo, para conocer tanto la verdad de Dios iluminando nuestras vidas, de llegar hasta tener vidas que no pecan. Es decir, no de manera completa y permanente. Eventualmente, tristemente fallaremos. Pero entre más seamos expuestos a la palabra y Cristo más brille en nuestros corazones, seremos más perfeccionados. Para esto es necesario usar la autoridad para edificar, no para destruir. Nuevamente hago esta pregunta porque para mí es lo más importante antes de ir al segundo punto. Y lo digo con temor y temblor delante de Dios. Me hago la pregunta, ¿será que en este 2023 los edifique en Cristo? ¿Será que en este 2023 utilicé mi autoridad como líder, como pastor, para que nuestras vidas en conjunto fueran llevadas más a Cristo? Quiera Dios que así haya sido. Si no fue así, que Dios nos guarde, que Dios nos perdone y que nos ayude a que en este 2024 y los años de vida que Dios nos quiera regalar, utilicemos la autoridad para edificar. Pero viene el segundo punto, y esa autoridad que confronta el engaño. Lo decía desde el principio. Con los cristianos, edificación. Con los cristianos, crecer en Cristo a través de la luz de la palabra de Dios, la luz de Cristo que está reflejada en esas páginas, a través del poder del Espíritu Santo. No juzguen para que no sean juzgados, dicen por ahí. Y eso es cierto, tengamos cuidado, pero al pastor, al líder, Dios le ha dado autoridad para edificar a la iglesia y para juzgar si hay falsas enseñanzas y discernir si podemos estar en peligro de caer en manos de un lobo rapaz. Es decir, esta autoridad le ha sido dada a los líderes. Vamos a ver esto en los versículos 9 al 13. De hecho, aquí lo quiero decir porque en estos días un hermano me preguntaba eso. Hoy hay una moda muy interesante y más por las redes sociales, en YouTube, en Internet, en Instagram, en todos estos medios donde se han levantado personas que viven criticando, señalando y juzgando, y en un sentido yo tengo que reconocer que algunos de ellos ciertamente juzgan falsas enseñanzas. Sí, pero perdónenme, pero veo que muchos de ellos tienen un espíritu de crítica. Porque a veces los he visto también juzgando verdaderas enseñanzas. Porque lo único que les interesa es el like, el que les den me gusta en YouTube, en Facebook, y no les importa. Mi pregunta es, ¿están edificando? Porque si no están edificando, tampoco tienen la autoridad para exponer el engaño. ¿A qué es a lo que me refiero? Si yo no estoy edificando una iglesia en la verdad de Cristo, tampoco tengo la autoridad para venir a destruir, porque me podría suceder lo que dice la palabra a veces, queriendo tumbar cabezas, queriendo arrancar cizaña, arranco trigo. A lo que me refiero es que las dos cosas son verdaderas. Tengamos cuidado con aquellos que son solamente criticones, juzgones, que les encanta es mirar la paja en el ojo de los demás y no tienen cuidado que tienen una viga en su propio ojo. ¿Cómo sé que me he encargado de la viga para poder ayudar con mi hermano en la astillita que tiene en el ojo? Bueno, porque la autoridad que Dios me ha dado en primer lugar la uso para edificar. ¿Cuánto he edificado? Creo que cuando hay un hombre que edifica, y es donde tengo que decirlo, cuando hay un hombre que verdaderamente edifica y que veo que utiliza la autoridad para edificar a la iglesia, también creo que debe ser una persona a la que me puedo exponer para ver cómo expone el engaño, la mentira y la falsedad. Tengamos cuidado con esos nuevamente que se han vuelto criticones. Los he visto criticando a falsos maestros, pero también los he visto criticando a verdaderos maestros.
porque lo único que ellos buscan es criticar. No les interesa más. Tengamos cuidado. No estoy diciendo que no veas YouTube o ese tipo de cosas, no. Simplemente quiero decir que quien tiene la autoridad para edificar también tiene la autoridad para exponer el engaño, la mentira y la falsedad. Es lo que dice Pablo, es lo que dice la palabra. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Vamos a ver esto en los versículos desde el 9 hasta el 13. Nuevamente Pablo aclara esto: no es mi intención asustarlos con mis cartas. Yo escribo no para destruirlos, ni mucho menos para asustarlos. Pero, dice el versículo 10, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Notemos que Pablo aquí no se está refiriendo a amados, a hijitos, porque dice algunos, algunas personas. Más adelantico lo vamos a ver, porque estos son los criticones que no son cristianos, estos son los líderes falsos. Pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Si notamos, esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones o nuestro obrar, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? Pues aquellos que no edifican la iglesia, aquellos que no solamente son solamente criticones, que están destruyendo a la iglesia, pues claro, es que nosotros somos frágiles, tiernos y misericordiosos con los cristianos porque los estamos edificando, pero con ellos vamos a ser fuertes. Con ellos vamos a sacar el carácter. Me encantan esas palabras. Vamos a ser tan enérgicos. Les vamos a demostrar entonces cuál es el poder que obra en nosotros, porque con los falsos maestros, con los engañadores, vamos a ser implacables. Versículo 12. No se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición, porque ellos de Cristo al final no hablan. Porque ellos se comparan es con el otro pastor, porque ellos lo que les importa es qué iglesia grande tienen, cuánto diezmo reciben, cuánto dinero recogen, cuántos han bautizado en este año. Eso no es lo que importa. Yo podría bautizar a 1,000 personas y al final haber bautizado 1,000 lobos, no 1,000 ovejas. Ellos no están edificando. Como en algún momento dijo Pablo, Cristo a mí no me envió a bautizar, me envió a predicar la cruz de Cristo. Cristo me envió a mí, fue a mostrarlo a Él, a enseñarlo a Él, a edificarlos en Él. Al final no importa si son un puñado o son 1,000,000, lo importante es que Cristo sea formado en ustedes. Pero ellos mismos dicen, mire qué ministerio tan maravilloso tenemos, mire qué iglesia tan bonita tenemos, pero cuando uno mira realmente esa iglesia, como dice en algún momento la palabra de Dios, se devoran unos contra otros, se destruyen unos a otros. Porque todo brilla en esa iglesia, menos Cristo. Porque se habla de todo y lo que más brilla es el dinero, pero no Cristo en el corazón de los creyentes. Qué maravillosos son esos hombres, dicen ellos mismos, pero se comparan el uno con el otro. ¿Quién es el estándar de medición en la iglesia? ¿Un hombre? ¿Un líder? ¿Un pastor? ¿O Cristo? Hombre, si yo me comparo con Cristo, me tengo que quedar callado. Tengo que agachar la cabeza y en humildad decirle a Él, empezando por mí, por favor, confórmame a tu imagen. Tanto que, como dice esa palabra muy fuerte, qué ignorantes. Qué ignorante compararme con otro. El éxito en Cristo no está por el lugar en el que nos reunimos. El éxito en Cristo no está por el número de creyentes. El éxito en Cristo no está por cómo me visto o por cuánto dinero tengo en mis bolsillos o en mi cuenta bancaria, a lo mejor dinero que le quité a las personas de manera tramposa. El éxito está en cuanto hemos sido conformados a la imagen de Cristo. Y si lo medimos de esa manera, todos, empezando por el líder, tenemos que decir, ninguno lo ha alcanzado, ninguno lo ha logrado, pero nuevamente miramos hacia allá, porque ponernos en comparación a nivel horizontal solo es ignorancia, solo es ignorancia. A veces hay tristemente cristianos que les pasa eso, se comparan con otros. Es que el otro ora más, es que el otro ofrenda más, es que el otro asiste más. Bueno, nuevamente, haz las cosas que son buenas porque te nacen del corazón, pero mis hermanos, miremos a Cristo y claro, veamos todo lo que nos hace falta, pero sepamos esto, que Dios ha empezado una obra y Él la concluirá. Nuevamente, que el propósito último y final de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo y Él ha prometido hacerlo y Él lo hará. Yo me miro a mí mismo y todavía veo que me hace falta tanto de Cristo, pero ¿saben qué es lo que me consuela? Por eso esta autoridad consuela, porque sé que Él me ha tomado en sus manos, yo sé que Él los ha tomado en sus manos.
Y Él un día nos va a presentar delante de su trono perfectos, puros, sin mancha, sin arruga. Esa es mi esperanza. Yo aquí veo mis fallas y mis errores. Yo aquí veo tus fallas y tus errores. ¿Las vemos o no? Pero esperémonos un ratico. Esperemos que lleguemos allá y veremos toda la gloria y majestad que Dios obró en nosotros. Esperemos a que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús y veremos, mis hermanos, y perdón lo que voy a decir, pero nos reiremos de lo que pasó aquí. Por eso tolerémonos, por eso aguantémonos, soportémonos los unos a los otros a pesar de nuestras fallas. Pero la pregunta es, ¿queremos ser cada día más como Cristo? Pero si no nos están llevando a Cristo, mis hermanos, lo quiero decir nuevamente, lo he dicho muchas veces, pero es importante, huyamos. Corramos de un ministerio, de un liderazgo que nos quiere someter a estándares humanos. Corramos de un liderazgo que no nos muestra a Cristo. Lo que importa en una iglesia no es lo externo, lo que brilla a los ojos de los hombres. Lo que importa en una iglesia, en una congregación, en un líder, en un pastor, es que utiliza su autoridad para llevarnos a Cristo, pero también para mostrar lo que no es Cristo, para exponer lo que no es Cristo, para dejar en ver que hay muchos que no muestran a Cristo, nuevamente, que a veces por lo único que van es por nuestro bolsillo, que se miden entre ellos, que se comparan entre ellos, que sencillamente se emplean a sí mismos como estándar de medición. Y entonces por eso pensemos, ¿no nos pasó quizá a muchos de nosotros? Ojalá que no nos pase aquí. ¿Como quién quiere ser uno? ¿Como Cristo, como el pastor? Ay, si yo fuera como el pastor. O las hermanas, ¿como quién quiere ser? A la esposa del pastor. Es que esa mujer, esa unción que tiene, ese liderazgo que tiene, si yo fuera, ¿cómo? Porque nos han mostrado a Cristo. Yo espero que ustedes no quieran ser como Alex, porque yo quiero ser como Cristo. Y porque a mí me hace falta mucho. Quiera Dios que los haya llevado a querer ser como Cristo. Quiera Dios que ustedes, hermanas, no quieran ser como mi esposa. Que su estándar de medición sea Cristo. Que todos, empezando por mí, por mi esposa, por mi familia, todos miremos a Cristo y digamos que Él sea la luz que ilumine nuestro corazón, que sea el sol de la mañana que nos ilumine y que Él sea nuestra meta gloriosa y que entendamos, somos hijos menores, somos hermanitos menores, pero un día lo veremos tal como Él es. Un día veremos su gloria y majestad. Un día seremos perfeccionados a esa estatura del varón perfecto. Por eso quiero adelantarme un poquito, ¿sí? Claro, todavía hace falta para concluir el capítulo 10, nos hace falta una enseñanza más, pero me quiero adelantar para que veamos de qué clase de personas se está refiriendo Pablo aquí. En la segunda carta de los Corintios, pase la página, capítulo 11, versículos 13 al 15. Solo un pedacito, aunque si en casa quieres te lees todo el capítulo, que será el que estaremos estudiando más adelante con la ayuda de Dios. Estos individuos son falsos apóstoles. Ahí está. A Pablo no le tembló la boca para decir, es que son falsos. Ellos dicen que son cristianos, ellos se miden los unos con los otros. Pues la pregunta es entonces, ¿dónde está Cristo? Si mi estándar de medición es humano, ¿dónde está Cristo? Pues simple, son falsos apóstoles, son obreros engañosos. Allí está, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. El disfraz satánico más grande, nadie se lo puede poner el 31 de octubre. El disfraz satánico más grande se lo ponen hombres que se hacen hacer llamar apóstoles de Cristo. No hay un disfraz más terrible, mis hermanos, nuevamente. Perdón por utilizar la analogía del 31 de octubre, pero lo que les digo, los disfraces más terribles no son el 31 de octubre. El acto satánico más grande que existe, el disfraz diabólico más grande que existe, es de un individuo que sea un falso apóstol. Es de un obrero que sea engañoso. Es de alguien que se disfrace de apóstol de Cristo y no lo sea. Pero no me sorprende para nada, dice Pablo. ¿Por qué? Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás no tiene cachos ni cola. De verdad. Lo he dicho, no es que todos los pastores usen saco y corbata. Yo personalmente no uso ni saco ni corbata, pero utilizando ese término que es el que a veces se ve mucho en las iglesias donde el pastor usa saco y corbata, lo que me refiero es que si soy un pastor falso, y me voy a poner a mí mismo como ejemplo, si yo no los he llevado a Cristo, simplemente aquí hay un satánico disfrazado de Cristo. Simple. Entonces no le tengamos tanto miedo al 31 de octubre, tengamos miedo de lo que nos enseñan el domingo, en la mañana y en la tarde y en muchos lugares hasta toda la semana. Es decir, cada que nos reunamos, preguntémonos, que nos reunamos como iglesia, ¿ante quién estamos? Porque es fácil disfrazarse de Cristo, es fácil. Es fácil disfrazarse de oveja.
y al final destruir la iglesia. Versículo 15, bueno, aunque creo que al final la verdadera iglesia no es destruida, pero puede sufrir daño. El creyente puede ser aporreado, golpeado. Creo que muchos hemos sido golpeados por falsos maestros. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Vemos como Pablo, lo que les decía, aquí les tiró piedra, no física, pero aquí les tiró palo a los falsos maestros. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. El día de la quema se verá el humo. Pero no es necesario esperar al día de la quema, tengamos cuidado, que no seamos arrastrados. Nuevamente es simple, preguntémonos, donde quiera que sea. A mí no me preocupa si viene el testigo de Jehová, para mí la pregunta más importante es ¿a dónde me quieres llevar? ¿Al salón del reino o al Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso les he dicho, lo más importante no es venir a este lugar, aunque es importante congregarnos. Lo más importante es que Cristo sea formado en nosotros. Lo más importante es que Cristo reine en nosotros. Lo más importante es que yo vea que el liderazgo me lleva al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que trae el reino del Padre a mi vida. Yo no tengo que ir a ningún reino en este lugar. Ese es el punto. Yo no quiero que me lleven donde los adventistas porque yo no necesito un día de reposo. Mi reposo es Cristo. Yo no quiero poner mi vista en Jerusalén, en Israel, porque ahora mi vista está en aquel israelita que descendió de David, pero que realmente venía del cielo. Aquel que no me promete una tierra llena de leche y miel, sino que me promete una eternidad y, más importante, me dice que me va a conformar a su imagen, Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice Pablo en Timoteo capítulo 1, primera carta, capítulo 1, versículos 19 y 20? Le dice a Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo. Le está hablando a un líder de iglesia y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado, su fe naufragó. Cuando aún como líder me aparto de Cristo, y nos podría pasar, es que allá predicaban a Cristo, lo veíamos el miércoles, pero de un día para otro dejaron de predicar a Cristo. Su fe naufragó. Y saben, a Pablo no le tiembla la boca para dar nombres propios. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. ¿Y saben qué hizo Pablo? A estos es a los que hay que expulsar. Muchas iglesias expulsan a los hermanos porque cometen errores y fallas. Bueno, mis hermanos, yo los expulsé y se los entregué ¿a quién? A Satanás. Porque allá pertenecen, para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Podemos ver, Pablo es tierno, misericordioso con los corintios, quienes tenían tantas fallas, pero con Himeneo y Alejandro no le tiembla la boca para dar nombres propios. ¿Y a quién se los entregó? A Satanás. Vemos, fuerte, con carácter. Es que yo soy muy débil. Pues con los hermanos, yo no tengo necesidad con los hermanos de mostrar mi fortaleza, porque mi fortaleza viene ¿de quién? De Cristo. Porque mi fe viene ¿de quién? De Cristo. Porque mi consuelo viene ¿de quién? De Cristo. Y yo no voy a utilizar mi autoridad para maltratar a los creyentes, yo voy a utilizar mi autoridad para consolarlos, para edificarlos, pero con los falsos maestros se los entrego a Satanás. Qué fuerte, ¿no? Qué tierno, qué débil, qué humilde, pero qué fuerte. Sí. Hechos 13, versículos 8 al 11, es una historia. Pablo salió de misionero con Bernabé, está en la isla de Chipre. Pablo le está predicando a un gobernador en la isla. Y no voy a contar cada detalle de la historia. Pero resulta que cuando Pablo le estaba predicando al gobernador, vino alguien y se entrometió. La historia está en Hechos capítulo 13. Vamos a ver los versículos 8 al 11. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú, ¿hijo de quién? Del diablo. Lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno. ¿Nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Ese era Pablo cuando se enfrentaba a falsos maestros. ¿Sí podemos ver? Ternura, misericordia, compasión en una mano para con los creyentes, como dice algún lugar de la palabra, levantar al que está caído, fortalecer al que está débil, pero con el falso maestro,
sin compasión. ¿Sí? Mis hermanos, es que si fuéramos compasivos con el engaño, seríamos cómplices. Así de simple. Así que allí mismo en Hechos, un día Pablo le dijo a los líderes de la iglesia en Éfeso, Hechos 20:29, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Pablo lo advirtió una y otra vez. Versículo 30. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán. ¿Y qué van a hacer? Y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Yo quiero juntar seguidores para Alex. Yo quiero que todos seamos seguidores de Cristo. Hay personas que lo único que buscan son seguidores, nuevamente. Lo más importante es el número de personas en su iglesia, porque así mismo es el número de diezmadores. Porque así mismo es el número de dinero que les entra. Eso es lo que les importa. Pero mis hermanos, ¿estamos formando seguidores de un hombre, de un nuevo grupo, de una nueva religión? ¿O queremos utilizar la autoridad para formar, para edificar seguidores de Cristo? ¿Nos han llevado a Cristo nuevamente? Por eso Pablo dijo en Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, es que aunque viniera un ángel, les predica otra buena noticia, otro evangelio diferente de la que ya nosotros le hemos predicado. ¿Qué dijo Pablo? Que le caiga la maldición de Dios. Mi hermano, que Dios te bendiga hoy y siempre. Pero a un falso maestro, que Dios lo maldiga. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Saben qué dijo? De hecho, dijo, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta, otro evangelio diferente de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. ¿Se mide Pablo en palabras? No, es la realidad. Si yo no les predico a Cristo, si yo no los llevo a Cristo, mis hermanos, soy maldito. Soy hijo del diablo, hijo de perdición. Lo mejor que me podría ocurrir en este momento, mínimo, es que me quede ciego, que me quede mudo, para recibir una reprensión y darme cuenta del engaño en el que estoy. ¿Sí? Es fuerte, ¿no? Juan lo dice en su tercera carta, único capítulo, versículos 9 y 10. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder. Siempre va a haber ese tipo de personas que les encanta ser líderes. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para que me vean? ¿Para que me alaben? Nuevamente, ¿para que me den likes en YouTube? ¿Para que YouTube me cotice y me dé dinero? Porque eso también pasa. No sé si ustedes saben, por allí también consiguen dinero. Mis hermanos, me encanta ser líder, quiero ser líder, como dice un lugar en la palabra. Hombre, si alguien aspira a ser líder en la iglesia, buena obra desea. Pero tenga cuidado, como dice Santiago, vamos a recibir mayor condenación. Porque si no enseñamos la verdad, si lo único que queremos es que nos admiren, es que mis hermanos, es un lugar de privilegio, pero ¿para qué vamos a utilizar ese lugar de privilegio, esa autoridad para edificar? Diótrefes, y notemos, nombre propio. Le encanta ser el líder. No quiere tener nada que ver con nosotros, pero nada que ver con la verdad. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. ¿Han escuchado alguna vez que Juan es el apóstol del amor? Y es verdad, pero con los falsos maestros. Se le acabó el amor. No hay que amar la mentira, hay que amar la verdad. Digámoslo así, ahí sacó la vara. Dijo, a este Diótrefes, cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. ¡Ay, qué criticón! ¡Qué juzgón! No, mis hermanos, si fuera posible, hay que decir nombre propio de los falsos maestros. Alex, ten cuidado porque a ti te podría pasar. Mis hermanos, que Dios me guarde, no lo estoy diciendo con orgullo. Pero si el día de mañana se descubre, se nota que Alex es un falso maestro, nuevamente, que Dios me guarde, porque solo Él lo puede hacer. Pero si soy un falso maestro, no tengan temor de decir nombre propio. No lo tengan. Y huye, corre por tu alma, por tu vida. Ve a un lugar donde te edifiquen. Ve a un lugar donde la autoridad sea sana, que sea usada, tanto para edificar con una mano. Me hace acordar del Antiguo Testamento, la ilustración. No lo tenía allí, vino a mi mente en este momento. ¿Recuerdan cuando se estaba construyendo los muros de Jerusalén en la época de Nehemías? Con una mano edificaban, con otra en la espada. Así es. Con una mano edificando el templo de Dios, pero con otra teniendo cuidado porque los enemigos están alrededor. El enemigo anda como león rugiente a querer devorar. Y a veces el líder no expone la mentira, el engaño y la falsedad. Hay que hacerlo. No solo se niega a recibir a los maestros verdaderos, a los itinerantes, sino que les dice a otros creyentes que no los ayuden, se oponen a la verdad y cuando los ayudan, Él los expulsa de la iglesia. ¿Eso notamos?
Hay que expulsar a los falsos maestros, pero este expulsaba a los cristianos. Una persona, un líder que expulsa a una oveja, ¿qué clase de líder es? Tengamos cuidado. Y lo que digo, puede estar expulsando a la oveja y así calando al lobo. Pero yo quiero decirlo, Pedro también, ¿recuerdan que a Pedro también le tocó enfrentar a un mago? Bueno, eso está en Hechos capítulo 8, si quieres lo lees en casa, pero lo que me refiero es a que hay muchas historias de esto. Pero mis hermanos, yo quisiera concluir con el más importante de todos. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. No puedo traer todo el capítulo, por favor léelo en casa, pero ¿cómo fue Jesús con las ovejas? Tierno, compasivo. Dijo, aprendan de mí, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo soy tierno y humilde de corazón. Pero ¿cómo fue con los falsos maestros? ¿Cómo fue con los fariseos? Capítulo 23 de Mateo, solo el versículo 15. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa. Eran líderes religiosos y fariseos. ¿Qué? Hipócritas. Mis hermanos, lo he dicho tantas veces, eso de hipócritas, de tumbas blanqueadas, de camada de víboras. ¿A quién le dijo Jesús esas palabras? ¿A los cristianos, a las ovejas? ¿A los discípulos? Nunca. A los falsos maestros. Y a veces hay iglesias donde a los cristianos les dicen esas palabras. Tengamos cuidado, no. A la oveja con ternura. A la oveja hay que llevarla a pastos frescos, a aguas delicadas. Al lobo le mostramos el palo, le mostramos la vara. Hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor. Mis hermanos, son misioneros impresionantes. Y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Hay que tener cuidado, Jesucristo lo advirtió. No todo el que viene del otro lado a predicarnos es un maestro verdadero. Puede ser un religioso, un fariseo. Pero la pregunta es, si soy oveja, ¿esta no es una autoridad que me consuela? Saber que el liderazgo de mi iglesia utiliza la autoridad que Dios le dio para edificar mi vida y para ahuyentar la mentira, el engaño y la falsedad, para mantener lejos a los falsos maestros. Yo creo que si tenemos esa clase de autoridad nos va a consolar la verdad de Dios. Por eso la pregunta que quiero hacer es, ¿queremos seguidores nuestros o de Cristo? Esto confronta, ¿no? Esto es fuerte. Nuestra autoridad como líderes les habla de Cristo, los lleva a Cristo, los impulsa a Cristo, los anima en Cristo, los fortalece en Cristo. La palabra que se predica, ¿les predica a Cristo? ¿Los edifica en Cristo? La palabra que se predica nos advierte de los falsos cristos, nos muestra el peligro que la palabra de Dios advierte sobre las falsas enseñanzas, sobre los lobos rapaces, sobre el engaño. Esta verdad nos consuela. Pidámosle a Dios que así sea, hoy y siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, aunque como Pablo lo dice, sus palabras en las cartas eran fuertes. Ojalá que esto haya sido dicho con misericordia, con amor, con gracia, y que mis hermanos, tus hijos, las ovejas, lo puedan tomar de la mejor manera. Pero en esta hora te queremos pedir, ayúdanos. Estamos empezando un año y queremos vivir esta verdad. Ayúdanos a utilizar la autoridad a aquellos a quienes nos permites ser líderes, a usarla de la manera correcta, para edificar, para alentar, para consolar. Que esta autoridad realmente consuele nuestras vidas, que sepamos que podemos someternos a un liderazgo, pero porque es un liderazgo que nos está llevando no a los hombres, sino a Cristo. Que esto sea real en nuestras vidas, por favor, te lo pedimos. Que esto sea verdad en este lugar, que este año que empieza y lo que nos reste de vida, esta sea la verdad que se proclame, que nuestra mayor necesidad es seguir siendo conformados a la gloriosa y perfecta imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Danos más liderazgo, te lo pedimos. Danos más dones, te lo pedimos, pero para usarlos para la edificación de tu pueblo, de tu iglesia. Por favor, Padre, pero también para seguir exponiendo el engaño. Guárdanos, Señor, de caer en esos errores. Líbranos, porque en nosotros no está el permanecer firmes. Solo tú nos puedes guardar sin caída. Solo tú nos puedes sostener hasta el final en tu verdad. Solo tú puedes evitar que nos deslicemos, que caigamos de la gracia. Solo tú puedes impedir que nuestra fe naufrague. Más bien que nos suceda como Pedro al regresar caminando con Jesús en la barca. Mientras él fue hacia Jesús, miró al lado y se hundió, pero
cuando regresó con Jesús, finalmente pudo asentar sus pies en la barca, que nosotros estemos con Jesús en la barca, que nosotros estemos siempre a los pies del Maestro, a los pies de Cristo, que siempre sea tu palabra la que ilumine nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestras vidas, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que tu palabra sea lumbrera a nuestro camino, que la verdad de Cristo sea la que nos edifique todos los días, pero que a la vez cada día seamos advertidos del engaño, de la mentira, de la falsedad, que podamos acercar al que está débil, al que está caído, al que está herido, al que está perdido, pero que podamos alejar al que con mentira y engaño nos quiere desviar de la verdad, que todo esto venga de ti, de tu poder, de tu palabra, de la verdad de tu Hijo, en el poder de tu Espíritu, para que la honra, gloria y excelencia sean tuyas y solo tuyas. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser una iglesia que te conoce a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén.